Con el permiso de ustedes, voy a cantar el corrido. Espero no se molesten los familiares y amigos. Santiago llevo por nombre, Salinas por apellido. Año del 75, fue un 14 de marzo. Además de ser humilde, es hombre muy decidido. Pero acabó todo cuando se murió Santiago. Por unas cuantas monedas fue el pretexto que ocuparon, y una de sus hermanas un gallito contrató para matar a Santiago donde quiera que encontraba. Él estaba trabajando cuando llegó aquel cobarde. Por una de mis hermanas, por ella yo doy la vida. Por una de mis hermanas, por ella yo doy la vida. A la hora de los balazos, Santiago sintió su muerte. Estando ya agonizando, él todavía gritaba: acábame de matar, si no la verás conmigo. Y también saludamos a nuestro gran amigo, el ingeniero Oscar Prado. Cuando llegó la noticia que Santiago estaba muerto, y la hermana traicionera era la que más lloraba, y su madre muy valiente solamente ella rezaba: esto que le estoy cantando en la historia se ha quedado. La muerte de un gran amigo que a su familia ha dejado. Con tristeza y dolor dejó a su madre llorando. Virgencita de Juquila, madrecita tú lo sabes, porque se murió Santiago, sus familias están tristes, porque murió traicionado, él no supo responder. Santiago no es asesino, ni tampoco es valiente. Es hombre que se defiende a su casa y su trabajo. Es hombre que se defiende a su casa y su trabajo. Ya con esta y me despido.